Claro que sí. Una canción que sin duda que despertó los corazones y que Dios usó mucho hace años atrás para despertar o levantar el espíritu de muchas personas que hoy están sirviendo al Señor en otros países. Pero yo creo que el llamado de Dios no se termina en una generación, sino que sigue y afecta a las demás generaciones. Y hoy estamos frente a ese llamado, que si bien es una palabra que la vamos a tener el próximo domingo, hoy vamos a ir adentrándonos a esta palabra, sí, que tiene que ver con este llamado de Dios para las naciones. Amén. Y de hacer discípulos a las naciones, a todas las naciones. Dios quiere que las naciones empiecen a aprender de Él. ¿Y cómo van a aprender de Él si nosotros nos quedamos bien cómodos en casa? Es imposible, ¿verdad? Así que hoy vamos a estar tratando juntos el tema, el corazón de un discípulo. ¿Cómo es el corazón? Dígalo con más ganas, si me dan ganas de predicar. A ver, el corazón de un discípulo, ¿sí? Así que esto, ¿de quién vamos a hablar? ¿Sí? Usted tiene que decir, van a hablar de mí. Eso, de mi corazón. Sí, porque aquí usted va a encontrar muchas cosas que están o no están en su corazón, pero que deben estar. ¿Amén? Amén. Para que usted pueda ser un discípulo. Es algo muy sencillo. Mire, no puedo ser un discipulador, ¿sí? Es una palabra que medio que la estamos inventando nosotros. Esto de discipulador no existe todavía en nuestros diccionarios, ¿sí? Pero no podemos ser un discipulador, alguien que enseñe a discípulos, un maestro, si primero no soy un discípulo. ¿Se entiende, verdad? Esto es fácil de comprender. Yo no puedo ser un profesor si no estudié antes un profesorado, ¿sí? Un buen discípulo seguramente llegará a ser un buen discipulador. Un buen discípulo se transforma sí o sí en un buen y en un gran maestro. El tiempo de discípulo, de un discípulo, el tiempo que le lleva a una persona el discipulado, está en una relación directa con un corazón enseñable. ¿Un corazón cómo? Ajá. ¿Usted conoce gente con corazón enseñable? Sí. Mire, hay un programa que pasan al mediodía que enseñan a comer. Y usted ahí puede ver, ahí usted me va a ver con un corazón enseñable. Estamos con la lapicera y hay cosas que nos gustan. A mí me gusta la comida. ¿Cuánto le gustan comer? Como todos los días. ¿Usted también? ¿Ha visto? Y entonces es lindo cuando uno prepara algo rico, ¿viste? Cuando uno te cuento, y hay cosas tan sencillas que las podés hacer de rica. Yo hago unas carnes mechadas y se imagina. Ya lo vamos a invitar, ¿eh? Riquísimo. Pero hay que aprender, ¿sí? Y entonces un discípulo es alguien que está escuchando a un maestro y ¿qué hace? Aprende, ¿verdad? Entonces viene y te dice, mire, la carne se la mecha así, y usted no dice, no ha de ser. Usted dice, claro, así se hace, ¿verdad? Dice, tiene que ser un cuchillo filoso, un cuchillo largo, y usted no va con ese cuchillo moto a querer, ¿me entiende? ¿Sí? Porque usted se le metió que así también se puede, ¿verdad? Entonces un discípulo tiene que ser una persona enseñable. Sea más enseñable. A ver cómo tiene que ser. Enseñable. Tiene que ser una persona enseñable. Un discípulo, la palabra discípulo proviene en nuestro idioma, en el español, proviene del latín, discipulus. ¿Cómo dice? Discipulus, así con la U, así. Discípulos. Es una persona, miren lo que dice el diccionario, es una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. ¿Es alguien que aprende solo? No. ¿Ustedes conocen gente que dice que aprende sola? Sí. Bueno, es mentira, miren, la verdad nadie aprende solo. Es una gran mentira. Por ahí sí le hace bien al ego de uno. ¿Y cómo aprendí? Yo aprendí solo. Deja de mentir, mentiroso, dígale. No se aprende solo. A alguien le viste hacer. Amén. O lo soñaste y lo aprendiste, pero a alguien le viste hacer lo que estás haciendo. Amén. Todo lo que hacemos tiene que ver con lo que fuimos aprendiendo de nuestra interacción con los demás. ¿Sí? Así nos enseña la psicología y yo creo que tiene mucha razón. Si no lo aprendiste de ninguna persona física, el Señor capaz que te lo enseñó. Así que, nadie nace sabiendo. Sí, aprendemos muchas cosas por la gracia de Dios. En Mateo 10:24, yo les pido que me acompañen en esa lectura. Mientras usted lo busca, yo aprovecho de tomarme un cafecito. Tómese su tiempo. En este pasaje, el Señor Jesús nos da una idea
que se espera de un discípulo, ¿sí? Así que préstele atención, porque estas son esas cosas que el Señor Jesús está hablando y de pronto te está diciendo cosas tan profundas y que ponen una situación muy especial al corazón de un discípulo. Ya lo tiene, 10:24. Dice así: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Lo leemos todos juntos. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. ¿Y usted ve que la palabra más está con mayúscula en su Biblia? No está con mayúscula en su Biblia, fíjese bien, porque en la mía sí. Porque se está refiriendo, bueno, ahí tenemos que hacer una corrección. Porque en este más, ¿sí?, se está refiriendo a el grado de importancia que es mucho más grande, sí, por eso es un más que tiene que ir con acento, que el maestro. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando hablamos de un discípulo, Dios espera que el corazón de un discípulo no sea un corazón que quiere ser más que el maestro. Porque aquí es donde encontramos el primer y gran problema de las personas que desean ser discípulos. Un discípulo no es una persona que sabe, es una persona que está aprendiendo de alguien que sí sabe. ¿Está entendiendo? Entonces muchas veces nosotros nos arrimamos a Dios y queremos enseñarle a Dios lo que ya sabemos. Y no nos damos cuenta que con esa actitud de soberbia, Dios nos resiste. No nos dice, venga que te enseña, Dios te tiene ahí. Y vos no sabes por qué no te puedes levantar, pues porque no aprendiste a ser enseñable. Amén. Entonces es algo muy sencillo, ¿verdad? Usted manda a su hijo ¿para qué? ¿Para que den clase? No, para aprender, van a enseñarle a la maestra, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Porque están aprendiendo. Pues entonces, gente, si nosotros somos discípulos, lo primero que Dios está buscando en nosotros es un corazón enseñable. Aquí encontramos la primera y gran condición para ser un discípulo, y es justamente la calidad de humilde, porque una persona enseñable es una persona humilde. Fíjese que una persona humilde es una persona que en primer lugar va a ser enseñable. Es decir, para que yo reciba lo que me enseñan, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacarme lo que yo ya sé. ¿Está entendiendo? ¿Sí? Vamos al tema de la cocina, que a mí me gusta. Si usted quiere aprender a hacer una determinada comida, quizás usted ya tiene varios conceptos previos metidos en usted. Y esos conceptos, si usted no los deja de lado, van a estar chocando con el maestro, cocinero o chef que le está enseñando a usted. ¿Me está comprendiendo? ¿Sí? Entonces quizás vamos a suponer que le están enseñando a hacer un merengue. Y usted ya tiene una idea del merengue. De los huevos, de la clara de huevo, del azúcar, de cuándo le pone el azúcar, cuándo no le pone, ¿verdad? Pero este maestro tiene una receta muy especial. Para que esa receta usted la pueda captar, primero tiene que sacarse, hacer correr de lado todos los conocimientos previos que tenía. No estoy queriendo decir que tenemos que ser tontos, pero sí estoy queriéndole decir que no nos tenemos que hacer más sabios que Dios o pretender más sabios que Dios. ¿Está entendiendo lo que le digo? Entonces, lo que se espera de una persona humilde, que es la esencia del corazón de un discípulo, es que sea enseñable. Fíjese, un discípulo es aquel que empieza a aprender de un maestro. Y el maestro le dice, así se hace, y él dice, así lo voy a hacer. ¿Me entiendes? A ver, hazlo vos. Y lo aprende a hacer, todavía te falta, vamos de nuevo, hasta que le sale. Eso es un discípulo, va aprendiendo cosas prácticas. En segundo lugar, un discípulo es una persona que sabe escuchar. Ustedes habrán visto que por ahí en los talleres están los que les gusta hablar, que está bueno, porque en los talleres es una oportunidad para que usted hable, no para que esté mudo, ¿sí? Pero hay algunos que hablan y parece que no le encuentra el botón de apagado, ¿viste? O de bajarle el volumen, ni habla. Ya ustedes ya tienen discipuladores bien cancheros, ya saben cómo manejar la situación. Pero al comienzo no era fácil, ¿viste? Porque uno iba a hacer el taller y terminaba haciendo el taller el discípulo, porque hablaba. Pues bueno, yo tengo que aprender a escuchar. Y usted dice, bueno, pero yo voy a que... No, si vos vas a ser un discípulo, ¿verdad? Sí, bueno, aprende a escuchar.
No es una terapia de grupo a la que vas, en donde vos te mandas con todos los problemas que tenés. Está bueno, por ahí es medio terapia de grupo los talleres, ¿verdad que sí? Que por ahí se pueden a contar sus cosas y les hace bien. Pero hay momentos que tenés que aprender a escuchar. ¿Se entiende? Entonces a veces vamos al taller con las ganas de hablar lo que sabemos y nos damos con que sabíamos mal. Entonces tengo que aprender a escuchar. Amén. Amén. Un discípulo que tiene un corazón humilde es una persona maleable, es decir, que permite ser formada. Y hay algunos que por ahí están pensando, yo ya estoy formado, ya estoy hecho y derecho, como dicen algunos, ¿verdad? Hecho, derecho y chueco, o más o menos medio ladeado. Pues mire, gente, si usted se acercó a Cristo y quiere ser un discípulo, pues Dios tiene que formarlo de nuevo. Así que mientras más usted entienda esto, más sencillo va a ser el proceso. ¿Está entendiendo? Si usted se da cuenta que Dios lo tiene que formar de nuevo, pues entonces ya no va a estar pataleando en las cosas que Dios le está diciendo. Tiene que aprender a ser maleable, como la arcilla, ¿sí? Y el Señor muchas veces pone el ejemplo de la arcilla con su pueblo, y a través de los profetas les enseñaba: pueblo de Israel, no son ustedes como esa arcilla en la mano del alfarero. En un momento yo puedo hacer esto y después digo que no y no lo hago, porque es arcilla. Pues tenemos que aprender a hacer arcilla en las manos del alfarero. Él nos está formando, Él me está formando. Amén. Amén. En cuarto lugar, una persona humilde es una persona, escuche bien, porque por ahí usted tiene un concepto equivocado de la humildad. Una persona humilde es una persona de gran voluntad y carácter, pero bajo control. Amén. Una persona humilde no necesariamente esa persona que ya está desahuciada de la vida, que ya le quedan 2 horas de vida y usted le dice: tírate para allá, y se tira, total ya se va a morir. ¿Me entiende? No es así una persona humilde. No es una persona tontita que usted le dice cosas mentiras y se las cree. No es así. Nadie, y menos Cristo, está buscando gente así como discípulos. Amén. Amén. Cristo está buscando gente con voluntad. Imagínese un Pedro, ese discípulo, que por ahí se zafaba y largaba sus cosas. Pero un gran discípulo. Tenía un tremendo carácter, Pedro. ¿Se acuerdan cuando sacó la espada y le cortó la oreja? ¿Se acuerdan? Era bravo Pedro. Pero este hombre de gran voluntad, de gran carácter, era una niña con Jesús. ¿Me está entendiendo? Si Jesús le enseñaba y si Jesús lo retaba, Pedro no se enojaba. ¿Se acuerdan cuando se estaba hundiendo? Había caminado sobre el mar y se empezó a hundir. Jesús después lo retó, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y Pedro no se enojó y le dijo: pero es que culpa no. Sí, Señor, dudé, perdón. ¿Me está entendiendo? Estaba, ¿qué cosa? Aprendiendo. Tenía carácter. ¿Y quién no tiene carácter por acá? A ver, ¿hay alguno que se olvidó el carácter en la casa? ¿Verdad que no? El mal carácter, bueno, ese sí, déjelo de lado. Amén. ¿Quién de acá no tiene fuerzas? Yo creo que todos tenemos fuerza, que tenemos fuerza de voluntad, pero tenemos que aprender a la hora de ser discípulos que estas son cosas que las tenemos que tener bajo control. Amén. 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 ¿Usted quiere que Cristo lo discipule? Pues empiece a mirar a Cristo a través de quien lo está discipulando. Hay voluntad de Dios allí. Ahora bien, teniendo en cuenta estas características, yo creo que nos podemos dar cuenta que en las iglesias hay muchos congregantes y pocos discípulos, ¿verdad? Hay mucha gente que va, escucha y hace lo que quiere, ¿verdad? Porque si usted ya hubiera hecho todo lo que Dios nos dijo, usted ya tendría que estar recontra mil predicando acá, o ya tendríamos que tener muchas más iglesias formadas. Amén. Pero ¿sabe lo que pasa? Las iglesias están llenas de congregantes, pero de muy pocos discípulos. Gente que aprende y pone en práctica lo aprendido. Son los discípulos los que traen revolución de las buenas a las sociedades. Son aquellos discípulos que aprenden como los discípulos de Jesús, los que traen un cambio en la sociedad. ¿Me está entendiendo? Pero gente que sencillamente se congrega
que sencillamente va a la iglesia y vuelve a su casa y se cree la idea de que ya no puede cambiar, de que así son las cosas, que ya a mí lo único que me interesa es un rinconcito en el cielo. Esas cosas, perdónenme, pues son tonteras, no le sirven. Como le escuchábamos en la canción, hay mucha gente que hoy está sufriendo porque no hay discípulos a los que Jesús fue a mandar. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Sí. Cuando hablamos del corazón de un discípulo, no podemos dejar de pensar que se trata de un corazón que está dispuesto a aprender, un corazón que se rinde y que dice: Señor, ¿cómo querés que haga las cosas? ¿Está entendiendo? Muchas veces Dios nos tiene que poner en apuros para que aprendamos a decir: Señor, ¿qué querés que haga? Estábamos conversando de este tema con mi esposa y recordando historias de la Biblia, y con una que nos quedamos fue con la del apóstol Pablo, así que yo se las quiero compartir. Abra su Biblia en Hechos capítulo 9. Mira el proceso de ser un hombre enemigo del Evangelio a transformarse en un discípulo de Cristo, posteriormente ser un apóstol de Cristo y pasar a la historia como uno de los hombres de los que más se habla dentro del cristianismo, porque nos dejó tantas cartas inspiradas por el Espíritu Santo que hoy nos guía, un discípulo. Así que a través de esta historia vamos a aprender algunas cositas. Amén. Capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Dice así, versículo 1, ¿ya lo tiene? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, fíjese que camino está con mayúscula porque se está refiriendo justamente al camino de Cristo, si a gente que seguía a Jesús, los trajese presos a Jerusalén. A ver, hagamos un alto. ¿Quién era este señor Saulo? Era un hombre que tenía contacto con las autoridades de su tiempo y había conseguido, era tan celoso del judaísmo que tenía tanta bronca a los cristianos que estaban diciendo que había venido el Mesías, que había resucitado. Le daba tanta bronca porque tanta gente se volcaba al cristianismo y él decía: ¿cómo puede ser que esté pasando esto? Entonces, como un buen judío, se levantó en bronca y se fue y buscó la legalidad para llevar presos a hombres y ¿qué cosa? Y mujeres. Imagínense, una persona que llevaba preso a los cristianos. Más yendo, versículo 3, por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. Él, este hombre tremendo, de gran carácter, de gran determinación y fuerza, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué hacer. ¿Qué te parece? Un hombre de tremendo carácter, pero que cuando tuvo un encuentro con Jesús, entendió que el que manda y el que sabe es Jesús. Cuando se cayó en tierra, sin darse cuenta, la palabra que nosotros usamos aquí como Señor no es una palabra tan expresiva de lo que realmente el apóstol Pablo dijo allí en griego. La palabra es Kyrios, que era la palabra que se le podía aplicar al César, ¿sí? Y llamándose a sí mismo el César Dios. Cuando él le dice: Kyrios, ¿quién eres? Estaba reconociendo que de pronto se había encontrado con alguien que él no podía contender. Temblando y temeroso se levantó y nuevamente le dijo: Kyrios, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí empezó a ser un discípulo. ¿Está entendiendo?
¿Está entendiendo? Entonces, la clave para ser un discípulo es tener un corazón humilde. Y un corazón humilde se ve cuando me dejo enseñar. Amén. ¿Cuántos aquí tienen un oficio? Oficio. Bien, oficio. Mario ni se enteró, ¿no? Oficio. Quiero hablar de Mario. Mario, levante la mano, hombre. Oficio. ¿Cómo aprendiste tu oficio, Mario? Mirando. Y te han enseñado, ¿verdad? Pues así es. Ahora, ¿qué te parece si Mario iba a aprender el oficio de albañil? Y le decía, mira, se pone así la línea y él la ponía chueca. Y le iba a ir mal, ¿verdad? Mira, se hace así la mezcla para levantar ladrillo y él la hacía de otra manera, ya estarían caídas las paredes que hizo Mario. ¿Está entendiendo? Entonces, tenemos que entender que para entrar a ser un discípulo de Cristo, yo tengo que primeramente de poner la actitud de que me la sé toda. ¿Está comprendiendo? ¿Sí o no? Sí. Ahora va a entender un poquito más. En los siguientes versículos, vamos con el 8, usted va a ver cómo empieza el proceso de discipulado. Entonces Saulo se sentía confundido y se quedó allí unos días tirado en el suelo. Así dice. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada. Entonces dijo, me vuelvo a Jerusalén, estoy ciego. ¿Así es? No. ¿Qué pasó? Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, a donde él iba a apresar, y allí estuvo en Damasco. Dice el versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿por qué no habrá comido ni ha bebido este hombre? Porque uno sí está cerrando los ojos y sí se encuentra la boca, ¿verdad? Si puede tocar una naranja o algo y plum, se lo come, ¿verdad? Pero no comió ni bebió. Es que había tenido un encuentro con Cristo. Yo creo que en estos 3 días este siervo de Dios empezó a decantar todo lo que sabía, porque sabía muchísimo más de lo que nosotros sabemos. Era un rabino, un hombre muy docto, muy conocedor de la palabra. Para que un rabino se equivoque, era Pablo. Le tuvo que aparecer Jesús para que se dé cuenta que estaba equivocado. ¿Me está entendiendo? En esos 3 días este hombre no se quiso detener en nada más que en pensar en el encuentro que había tenido con Cristo. Ahora usted nota que Jesús le dije, ¿qué quieres que haga, Señor? Y Jesús, ¿qué le dijo? ¿Por qué lo que le dijo? Versículo anterior, versículo 6. Levántate y entra en la ciudad. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. ¿Me entiende? No dijo, yo necesito que aquí venga ya y alguien me explique. No dijo así. Calladito, se levantó. No veo nada, por favor, llévenme a Damasco. Ahí me ha dicho el Señor que vaya. ¿A dónde, Pablo? A donde sea, pero yo voy a hacer caso a lo que me dijo el Señor. Amén. Versículo 10. Ahí tenemos un hombre tremendo, porque ahora está flaquito, en 3 días habrá bajado cuántos kilos, ¿no? Había entonces en Damasco, versículo 10, un discípulo, otro discípulo. ¿Qué es lo que Dios necesita? Discípulos. Discípulos. Porque al discípulo el Señor le dice, discípulo, y el discípulo dice, ¿qué quiere que haga, Señor? Ven para acá, ven para allá. Sí, Señor. No está diciendo, no, Señor, que hoy día, mira, que... Oh, ¿me está entendiendo? Bueno, tampoco está queriendo gente que sea tontita, ¿me está entendiendo? ¿No? Yo no estoy hablando de que la iglesia tiene que tener gente tontita, ¿no? Porque por causa de ese pensamiento se cometieron muchas equivocaciones y muchos líderes abusaron de la gente, ¿sí? Por eso no tiene que pasar. Un discípulo no es tonto, ¿sí? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. ¿Cómo se llamaba? Ananías. A quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, ¿sos vos, Señor? ¿Esto será tuyo? Uy, me voy corriendo a ver a los apóstoles a ver si esto es de Dios o no es de Dios.
No, el hombre estaba convencido. ¿Qué quiere, Señor? Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate. Así que ¿a quiénes le dice levántate el Señor? A los discípulos, ¿no? Está bueno eso, ¿no? Tiene que tenerlo en cuenta, es una revelación para su vida. Y ve a la calle que se llama derecha. Pablo quizá iba pensando, ¿y cómo va a saber dónde estoy? ¿Cómo hago para que se enteren que aquí estoy yo viviendo, para que me manden gente? Ya sabía el Señor. Y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Así que este Pablo, que no comía ni bebía durante 3 días, se la pasó orando. Yo quisiera saber qué estaba orando este Pablo, ¿no? Allí en ese lugar. Tremendo. Y le dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, en otras palabras, está diciendo, a vos te vio, ¿sí? Que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías le salió un poco de lo viejo, ¿sí? Y le dice, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Estás seguro que es él, Señor? Mira que ese es el que nos lleva preso, ¿eh? ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí, Señor, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ven. No le dijo, mira, Ananías, no tengas miedo, mijito, que yo voy con vos. Yo voy a estar allí para ayudarte. Vamos, varón valiente. No le dijo así, porque es un discípulo. El maestro le dice, ¿qué cosa? Ve, tranquilo, yo soy el maestro, yo sé lo que hago. Amén. Amén. Si te dice corte ahí, corte ahí. Si te dice pegue allá, pegue allá. Amén. Amén. El maestro, no le discutas. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es decir, el Señor le dice, mira, Ananías, vos estás viendo con estos ojos, pero yo estoy viendo en él algo más grande. Estoy viendo que ese hombre que vos lo ves como algo peligroso, para mí es un instrumento escogido. Y estoy viendo que todas las que le hizo a mi santo, las va a pagar también. Porque va a padecer por causa de mi nombre. Ananías recuperó las fuerzas. Versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, me emociona esta parte, hermano Saulo, ¿te imaginas que esa gente a la que vos ibas a llevar presa, de pronto venga y te diga, hermano? Tremendo, ¿no? Este Ananías, amoroso, hermano Saulo. Yo no sé si habrá tenido miedo a Ananías de ponerle la mano a Saulo, mira si se enoja y dice, era mentira que estaba ciego, y lo agarra, ¿verdad? Pero allí fue Ananías, hermano Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Qué tremenda historia, ¿no? Este es el comienzo de un discípulo. Así se forma un discípulo, ¿está entendiendo? Un discípulo es aquel que tiene un encuentro con el maestro y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el maestro le dice, anda al taller aquel. ¡Ay, Señor, pero ahí está enseñando aquel, no sé si me cae tan bien, yo soy más grande, yo conozco más de la vida! Pero el Señor le mandó a Ananías. ¿Sabes que Ananías no sabemos nada? Pero fue el hombre más importante en la vida de Pablo, porque le dio la vista. A través de él recibió el Espíritu Santo. El primer contacto que tuvo, el primero que le llamó hermano, es Ananías. Yo pienso que Pablo se habrá acordado mucho de este Ananías. Gente querida, ¿cuántos discípulos necesita el Señor? Y cuán pocos se animan a decir, Señor, aquí estoy para que me enseñes. O muchos quieren ser enseñados, pero no, yo creo que a mí que me haga un taller, por lo menos
No es así, gente. Donde Dios te pone vas a aprender. Si vos vas queriendo aprender de Jesús, Jesús te va a enseñar. La gente que está discipulando son gente que han sido y siguen siendo nuestros discípulos. Y así como nosotros seguimos siendo discípulos de Cristo, y ellos también. Gente que está aprendiendo. Y gente que está enseñando. Gente que no te está enseñando palabras, gente que te está enseñando lo que está viviendo. Con mucha debilidad, pero seguros de que lo que tienen es de Dios. Amén. Cuando escuchamos esta canción me acordé, me vino la imagen, no lo había pensado antes, de cuando estaban en casa. Y justamente son los que hoy están haciendo discipulando a través de los talleres. Y nada que ver, ¿no? Lo que era. Y por eso estaban riendo de las mímicas que hacían, ¿se acuerdan? Teníamos que ir a una iglesia y ellos los preparamos, eran nuestros jóvenes, éramos como 6 o 7 chicos. Y los preparamos en esto, fue muy bonito lo que hicieron. Pero cuán lejos estaban en ese momento de donde están hoy. Pero eso gente que tenía un corazón dispuesto para ser moldeado por el Señor. Gente que se acercó a Dios, no a nosotros, a Dios. Y cuando fueron a vernos, no fueron a vernos a nosotros, fueron a tener un encuentro con el Señor. Son la gente que hoy te está bendiciendo en un taller. Así que nosotros tenemos el honor de tenerlos allí en un taller, a ellos, porque realmente son gente enseñable. Son gente que si se equivoca no anda discutiendo, sino que aprende a decir, tenés razón, me equivoqué. Amén. ¿Qué habrá estado haciendo Pablo en esos 3 días? Yo pienso que Pablo se estaba vaciando de todo aquello que tenía metido dentro. Vos no vas a poder aprender de Dios si no te vacías primero de tus conceptos, de tus conocimientos, de tus creencias. ¿Me está entendiendo? No podemos ser discípulos de Cristo y mantener en nosotros conceptos o enseñanzas que no vienen de nuestro Maestro. Amén. Yo no puedo ser un discípulo de Jesucristo y tener mi matrimonio a la manera que aprendí de mis padres. No porque mis padres hayan hecho algo malo, pero es que soy discípulo de Cristo, ¿está entendiendo? Y lo que aprendo de mis padres es lo que Cristo le enseñó a ellos, y entonces recibo. Pero no lo que ellos aprendieron por sí mismos. ¿Está entendiendo? Yo no puedo ser un discípulo de Cristo y hacer los negocios a mi manera. Tengo que hacer a la manera de que Cristo los hace. Amén. Yo no puedo ser irresponsable con mis finanzas. Tengo que manejarme como Cristo me dice que me maneje. Amén. Ser un discípulo de Cristo es aprender a tener un corazón enseñable. Es justamente este discípulo de Cristo que después se transformó en el apóstol Pablo, el que en Efesios 4:22, búsquelo, nos enseña a hacer aquello que probablemente lo hizo en esos 3 días. El crecimiento de Pablo fue un crecimiento tremendo, pero ¿sabes por qué creció? Porque sencillamente el apóstol Pablo, Saulo en aquel momento, tomó la decisión de hacerle caso a Jesús. Ustedes vieron que a Pablo no le tuvieron que hablar del bautismo. Ahí nomás se bautizó. ¿Se da cuenta? Ahí ya tenemos la diferencia. Nosotros tenemos personas que hay que esperar años para que digan, ay, ahora me voy a jugar por Jesús. Vos, que no te había jugado antes. ¿Está entendiendo? Bautismo es identificarme con Cristo, es manifestar mi fe. ¿Qué necesito para esto? Nada. Sencillamente decir, creo, entonces me bautizo. ¿Está entendiendo? No necesito una preparación. Lo que usted tiene que prepararse es de creer, en entender lo que está haciendo. Este mismo apóstol en Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a lo que yo era antes cuando iba a llevar preso a los cristianos, despojaos del viejo hombre. Porque ese viejo hombre, ¿cómo está? Viciado, conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo está? Viciado conforme a los deseos engañosos. Mire, gente, muchos pretenden servir a Dios, pero si el que sirve a Dios
no se vacía primero de esos deseos engañosos, termina fracasando en su tarea. ¿Usted quiere fracasar? Pues hay que vaciarse. Y no esperar un año. Yo creo que en un tiempo, en unas horas, que uno empieza a pensar y a darse cuenta, uno se da cuenta y es confrontado por el Señor en aquellas cosas de las que tenemos que ser vaciados, para recibir lo que Dios quiere en nosotros. Y renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente. El espíritu que afectaba la mente de Pablo antes era un espíritu de religiosidad, de sectarismo. Él era los judíos y nada más que los judíos. Pues Dios le renovó el espíritu de su mente y empezó a pensar que no son solo los judíos, sino los gentiles los que también debían ser alcanzados por Cristo. ¿Está entendiendo? Cuando se renueva el espíritu de tu mente, tus pensamientos empiezan a elevarse a un nivel que nunca antes estuvieron. Pero primero tiene que ser renovado el espíritu de tu mente, lo que te da letra, lo que te hace pensar. Mucha gente tiene un espíritu en su mente que no es el espíritu de Dios. Mucha gente tiene fracaso en sus mentes. Mucha gente tiene fulería en sus mentes. Mucha gente tiene trampas en sus mentes. Pues ¿cómo eso te va a llevar a hacer la voluntad de Dios? De ninguna manera. Dice, versículo 24, y vestíos ¿de qué? Del nuevo hombre. ¿Cómo es el nuevo hombre? Criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No puedo ser un discípulo si sigo andando como era. Un discípulo es alguien que entiende que tiene que enfrentarse a sí mismo y decir, bueno, esto queda atrás y aquí empiezo de nuevo. Amén. Yo no puedo ser un discípulo si sigo haciendo las cosas como aprendí a hacerlas y no como el maestro me enseña que las haga. ¿Me está comprendiendo? Yo no puedo ser un discípulo si sigo haciendo las cosas a la vieja manera. Tengo que aprender a hacerlas como el maestro me enseña que las haga. Esto es lo que estamos haciendo. Y esto es lo que el Señor nos manda a hacer. ¿Está entendiendo? Necesitamos más obreros. Y los obreros, usted dijo el domingo pasado, ¿dónde están? ¿Dónde están los obreros? Acá están los obreros. Ya están los obreros, pero necesito que usted se entere que es un obrero. Pero un obrero bueno es un obrero que aprende a aprender. Amén. Un obrero bueno, un buen obrero es aquel que entendió la consigna y la hace como el Señor le dice que la haga. Amén. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? ¿Cuántos van a ser discípulos? Un discípulo comienza cuando dice amén al llamado de Dios. Los discípulos de Jesús, como Pedro, como Juan y como muchos otros, fueron desafiados por Jesús. Cuando Jesús pasaba les dijo, síganme. Habían estado quizás curioseando lo que hacía Jesús. Jesús lo había visto y les desafió, sígueme. Y ellos dejaron cosas para seguirle a Jesús. Porque un discípulo es aquel que entiende que lo que el maestro le va a dar es más grande que lo que tiene. Entonces no le cuesta dejarlo por aprender lo de Dios. Un discípulo es aquel que no tiene problema para estar donde el maestro quiere que esté, porque sabe que eso es lo mejor que le puede pasar, estar donde el maestro está. Amén. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay acá? Yo quiero creer que todos los que estamos acá vamos a ser discípulos de Jesús. Amén. Yo sé que muchos de ustedes están frenados, ¿saben con qué? Con los problemas. Y usted dice, yo lo seguiría a Jesús, pero es que no sabe cómo estoy así, y asado, y cuenta cada historia, que yo sé que es cierto. Pero yo le quiero contar una historia, como Dios lo ve a usted, como Dios te ve a vos. No hay tantos problemas, no hay tantas dificultades. Solo tenés que aprender a levantarte sobre esos problemas y decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿A quién querés que hable? ¿Qué querés que diga? ¿Cómo querés que haga las cosas? Amén. Cierre sus ojos allí donde está. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu presencia que está sobre nosotros siga redarguyendo nuestras conciencias de tal manera, Padre, que podamos escucharte decirnos, sígueme.
Porque no hay palabra más hermosa que un ser humano pueda escuchar de Jesús. Porque hay tanta honra, tantas cosas preciosas al seguirte, Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por el día en que hablaste en mi vida. Te doy gracias, Señor, porque a pesar de tantas cosas, tú me ayudaste. Y si lo hiciste conmigo, estoy seguro, Señor, que tú lo harás con mis hermanos. Yo te pido, Señor, que hoy, en esta noche, se levanten de este lugar discípulos tuyos. No congregantes, sino discípulos. Gente que está dispuesta a pagar el precio de aprender lo tuyo, dejando sus viejas enseñanzas, sus viejos aprendizajes, para tomar lo nuevo. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que en esta noche, todos los que están aquí escuchando esta palabra, puedan sentir este desafío tuyo, de empezar a vivir, no a la manera que estabas viviendo, sino a la manera de Dios. Tu desafío, Señor, tu palabra, sígueme, sígueme, sígueme. Que puedas escuchar muchos heme aquí, Señor, en esta noche. Que puedan haber corazones dispuestos a moverse conforme se mueva tu corazón. Padre, manifiéstate, aquí estamos. Allí donde estás, yo quiero que entiendas que el propósito de Dios para tu vida es que seas un discípulo de Cristo.